Queridos amigos de la Ciudad de la Radio, hoy es jueves 16 de julio del 2026. Hoy continuamos en nuestras entregas informativas con algunas entrevistas con compañeros universitarios especializados en distintas áreas. Hoy nuestro invitado es el profesor Javid Taján, quien es el coordinador administrativo de la Facultad de Humanidades, él es especialista en ciencias de la tierra. Y hemos querido, como profesor experto en esto, conversar de otra manera o en otros temas, o no en otros temas, sino en otras aristas que tengan que ver, por ejemplo, la educación y parte de lo que tiene que ver con la parte histórica en los sismos. Ayer era una fecha importante, se cumplían años del terremoto en Cumaná, el viejo terremoto de Cumaná, y son cosas que como no las podemos olvidar, y además que el recordar la historia es lo que permite, en este caso de este tipo de desastres naturales, llevar una secuencia de lo que para algunos expertos se habla de los ciclos de vencimiento de los sismos, de los propios terremotos. Por eso hemos querido que el profesor Javid toque un poco de lo que es la parte histórica, cuál es su opinión como docente de la parte humanística y hacia dónde debemos apuntar con la educación. Lo dijimos ayer en nuestro editorial, lo hemos dicho hoy y vamos a seguir insistiendo en todo esto, en que el problema parte de la organización que cada uno de ustedes como persona o como ciudadano tiene que tener. Y no es solamente una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad de los grupos de rescate, pues es la responsabilidad cómo organiza usted su hogar, cómo organiza usted o cómo se organiza en su sitio de trabajo. ¿Qué hace si usted está fuera de su casa, fuera de su oficina? ¿Cómo manejar todo ese tipo de respuestas? Es parte de lo que hemos insistido desde hace mucho tiempo, pero debemos recordarlo. Profesor Javid, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, Leo, agradecido por la invitación. Un saludo a la audiencia que nos escucha. Y bueno, dando inicio a las jornadas que has venido dando continuamente desde el terremoto, que algunos todavía lo llaman sismo, pero recordemos sí, que el terremoto se mide por desastre, por la cantidad de inmuebles que pudieron haber caído, vidas que ya no están con nosotros y partieron a un mejor lugar. Y bueno, hablando un poquito de historia, tenemos que Mérida y toda la zona andina, ¿verdad? Citado tal cual por Fumbisis, las normas Covenin, posee un valor extremadamente alto con respecto a riesgos sísmicos. Y si algo debemos fortalecer es la educación en riesgo. Durante muchos años han pasado siniestros en nuestro país y yo siempre, de hecho te lo comentaba contigo, el pasado es la clave del presente y del futuro. Y por eso debemos tener referentes históricos que nos ayudan a comprender qué puede pasar en determinado momento. Para el 28 de abril de 1894, esto está en internet y lo pueden buscar la audiencia tranquilamente, ¿verdad? Colocando terremoto de Mérida de 1894, a tempranas horas de la noche los habitantes de diversas partes de la entidad comenzaron a notar extraños comportamientos en los animales, tales como movimientos nocturnos de la gran cantidad de serpientes, aves dejando nidos y volando lejos. A las 10:15 de la noche el sismo azotó el estado con múltiples apagones. Aparte, muchas personas salieron de sus casas, se concentraron en las plazas, pero en esa época, ¿verdad?, no teníamos la capacidad de respuesta que pudimos haber tenido ahorita y no la tuvimos tampoco. Y sumado a eso, tuvieron que esperar hasta el día siguiente para ver qué cantidad de daños había. Tanto así, ¿verdad?, que nos dicen esos referentes que luego del terremoto se registró una gran cantidad de lluvias, deslizamientos. En Chiguará, según los testimonios, una manzana completa del poblado se deslizó hacia un barranco que colinda con el pueblo, las bases de las viviendas colapsaron, los pocos edificios que habían se hundieron. En ese momento, en el Vigía, los puentes y las vías del ferrocarril se doblaron y se derrumbaron iglesias, en este caso las iglesias del Sagrario, Belén, Milla, y además se había quedado inaccesibles en ciertos puntos. Los presbíteros de la catedral se derrumbó
lo mismo que la iglesia del Carmen y la torre de la iglesia del Llano, que por cierto la tenemos muy cerca de acá de la emisora, que a los pocos días quedó tan frágil que se cayó. Para esa época tipificaron aproximadamente más de 20.000 damnificados en 1894 y aproximadamente 400 muertos. Entonces, cuando tú ves esas estadísticas y las comparas con las actuales, no son congruentes, porque ahorita hay más población, mayor cantidad de viviendas y bueno, muertos. Que la historia nunca miente, a medida que vayan pasando los días vamos a saber qué cantidad de daños hubo, cuántos muertos o cuántos fallecidos hubo. Pero ¿qué quiero dar a conocer con esto? Que el Estado tiene el deber de consolidar una educación en riesgo, que se refuerce en el hogar, en las entidades, en la empresa privada, y que bueno, que las ordenanzas se cumplan cabalmente, porque no se justifica que el Estado Mérida, siendo un Estado alto en riesgo, tengamos construcciones, ¿verdad? Aproximadamente algunas de 12 pisos, 15 pisos, que me imagino que posterior a todo este tipo de eventos van a ser evaluadas por organismos con competencia. Y aparte de eso, estemos construyendo aún en las fallas de borde, como las que encontramos donde estaba la antigua Plaza La Burra, que hoy por hoy tenemos la parada del trole, y hay muchos locales ahí construidos, donde está la piscina Teresita Aguirre también. Tenemos unas construcciones que se construyeron aledañas. Mérida es una ciudad que cada vez se queda sin aceras. Bueno, ahí los únicos responsables son los municipios. En todo caso fue Jesús Araque y la Junta Comunal, que fueron los que organizaron y entregaron inclusive esos locales, ¿no? Pues las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí, sí, por supuesto, pero esto viene de muchos años atrás, pues, sí. O sea, ellos tienen competencia y responsabilidad. La misma situación que hay del poder económico con respecto a la permisología de grandes conjuntos residenciales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, y cuando tú hablas, por ejemplo, la educación viene del hogar. Te voy a poner un ejemplo claro y lo veo porque yo vivo en Santa Juana, pero cuando tú ves esas edificaciones, tú ves que la parte estructural del edificio fue alterada. ¿Por qué fue alterada? Porque muchos propietarios expandieron sus edificios, alterando la arquitectura original de esos edificios que de repente fueron entregados por el Banco Obrero en aquel momento. Entonces, hicieron extensiones de los baños, hicieron otras habitaciones, metieron tubos estructurales empotrados en las paredes. Entonces, a la hora de cualquier tipo de eventualidad sísmica, ese edificio no se va a comportar como lo tenía previsto el arquitecto o el ingeniero civil. Y cuando hablamos de educación es eso, o sea, el Estado tiene que velar porque la educación en la parte en riesgo se cumpla. Dentro del currículo nacional, por ejemplo, yo que soy especialista en ciencia de la tierra tenía 36 horas académicas para un profesor y fue 6. Y suprimieron lo que un estudiante veía antes en quinto año de ciencia de la tierra, que veía la materia 2 veces por semana, lo llevaron a una sola vez por semana y 2 horas. Entonces suprimieron, ¿verdad?, la gran cantidad de contenidos que se les podía dar en vez de reforzarlo desde años inferiores. Es decir, que se empieza a ver desde tercer año, cuarto año y quinto año. Reforzarlo también con materias como educación ambiental, que también van de la mano con la parte de las ciencias naturales. Y en Mérida, que tenemos un potencial gigante porque tenemos muchos laboratorios in situ. Cuando me refiero a laboratorios in situ, es que se pueden hacer diversos trabajos de campo, porque de las 22 zonas de vida que tiene Venezuela, Mérida tiene aproximadamente 15, 16. Es decir, que tiene casi la totalidad de toda Venezuela. Si usted quiere costa, manglares, se va a la zona de Palmarito, ahí lo tiene. Si quiere, por ejemplo, la parte tropical, se va a la Azulita, y así sucesivamente, según los pisos altitudinales que tenemos. Entonces, sí. Mérida es un estado con mucho potencial, y aparte de eso que vive básicamente del turismo y estudiantes. Ahora, profesor Javi, cuando hablamos de la educación, fíjese que la modificación de los pensiones, usted lo ha dicho, yo por ejemplo una de las materias que más recuerdo es la de geografía, el libro de Marrero, me acuerdo yo que se tenía. Las cosas no pueden quedar simplemente en un solo simulacro, y pasó, sino que debe ser una función constante, porque un desastre natural no tiene fecha. Se sabe que puede pasar y pasó. Y como nos decían algunos compañeros de rescate que han estado en la zona, y algunos que tienen mucha experiencia, bendito Dios, y fue en La Guaira, porque ahí está el mar, están los puertos, están los aeropuertos y la ayuda llega.
y no pensar si sucede, Dios quiere, y no se hace una cosa en Mérida donde las carreteras no sirven. Vemos el caos cuando solamente hay una emergencia con lluvia, lo que está llevando. Pero el problema de la educación, donde la propia universidad tiene que tener una cultura de que conozca. Y voy a citar un ejemplo. Se hizo una encuesta en Mérida hace un tiempo dentro de la universidad de quienes conocían el rectorado. Y muchos estudiantes cursaron toda la carrera y fueron 2 o 3 veces al rectorado. Y no sabían nada del aula magna, sino hasta que les correspondía graduarse. Cuando la universidad tiene sendas edificaciones, la Facultad de Ciencias, Facultad de Arquitectura, toda esta serie de cosas, que tiene que ser algo nuevo. Y cito la universidad porque estamos en la emisora universitaria. Pero ¿cómo hacer de las nuevas generaciones, de los niños que vienen desde el preescolar? Los países desarrollados se enfocan más en la prevención de los niños que van al preparatorio, los que van a... La alerta temprana, lo que se conoce como alerta temprana. ¿Qué piensa, profesor, usted del área de la formación de educadores, la modificación de los pénsulos, que esto sea como un requisito obligatorio, ¿no? Pienso que deberíamos buscar ejemplos como Japón, ¿verdad? Que tienen una educación plena en desastres y en la parte de riesgo. Y bueno, el sistema de alerta temprana es obligatorio. Está diciendo Mérida, aquí tenemos muchos estados que son sísmicos. O sea, de por sí al ser humano siempre le ha gustado donde está la parte de mayor riesgo. Y como estamos más cercanos a la costa, a la parte andina, tenemos ese riesgo viviente. Aquí debería haber un sistema de alerta temprana, ya sea por sirenas, ¿verdad? Porque eso es mentira. Muchos se salvaron porque le llegó el mensaje al celular. Pero si de repente tienes una línea que no tiene conectividad a internet y no te llega ese mensaje de alerta temprana. Por supuesto. O la persona no tiene saldo, ¿no? Tenemos, aparte de eso, en el estado, muchas fallas que trazan el estado. De hecho, acá te traigo algunas que algunos dirán no puede ser. Y tienen años acá, como tú dices, viven en Mérida, pero desconocen cuál es su geología, cuál es su hidrografía, dónde están asentados sus inmuebles. Tenemos la falla de Boconó, que es la principal y pasa relativamente paralela al río Chama. Tenemos la falla de Jají, la falla de la Mucuy, la de Albarregas, que pasa principalmente por los 3 viaductos de Mérida, por la parte de abajo aledaña. Tenemos la falla de la Panamericana, que va directamente por los próceres. Tenemos fallas oblicuas, que son la de la Hechicera, la de la Santa Rosa y la de Santa Juana. Y tenemos otras que son adyacentes. Entonces, imagínate la cantidad de fallas que pasan por todo el estado de Mérida y la cantidad de urbanismos que están encima o cercanas a esas fallas. Entonces, es importante que el Estado primero haga una inversión en los cuerpos de prevención, ya sea bomberos, rescatistas, el área de salud, que es primordial, y posterior a eso, ¿verdad?, una inversión en el currículo nacional, donde se fortifique y se beneficie, ¿verdad?, desde el punto de vista económico, los laboratorios, porque, por ejemplo, Mérida tenía muchas bases sismológicas y muchas de esas fueron robadas, casualmente porque no hay una cultura en educación preventiva, y otras fueron dañadas y no se repusieron. De hecho, Funvici hacía un reporte que tenían aproximadamente 300, 400 bases científicas a nivel nacional y solamente hay 5 operativas, entre 4 y 5, y eso no se justifica. De hecho, hace también poco te envié una imagen del GI de investigaciones sismológicas de la universidad, que ese GI no sé cuántos años tendrá ahí parado cerca de la Facultad de Ciencias. Y da lástima porque Mérida tiene un potencial científico gigante. Además, lo que decía el profesor Raúl Esteves, la mayoría de los que se formaron están en otros países. Entonces estamos totalmente desasistidos, ¿no?, de expertos en esto. Y de hecho, los terremotos que se dan en diversos países siempre abren puertas, a pesar de la gran cantidad de desastres y fallecidos que puedan haber, a que el Estado tome conciencia y promueva nuevas políticas educativas. Y yo estoy seguro que muchas de esas personas que están participando hoy por hoy, sin comer, sin tomar agua, en los rescates de esas personas que ya fallecieron y algunos seres que todavía pueden estar con vida, se van a convertir en rescatistas y van a querer ser voluntarios en los bomberos y en otras entidades.
Estamos conversando con el profesor Javi Taján, quien es docente de la Facultad de Humanidades, él es experto en ciencias de la tierra, él es el coordinador administrativo de la facultad. Profesor, para ir cerrando, comencemos desde el hogar, comencemos de los propios grupos familiares, de las conversaciones entre los propios amigos que se sientan en X lugar a comerse una hamburguesa, a disfrutar. De allí tiene que partir la organización. Usted está en cualquier sitio y tiene que ver dónde está. Y una de las cosas que hay que ver es cómo salgo de aquí si pasa algo. La gente, me decía un amigo de una tienda, vendió todas las linternas. Y los radios de pilas que nadie los compraba, no hay radios de pilas o queda muy poco. Y la gente empieza, pero no se puede tomar conciencia cuando el desastre ya ha pasado. Sino, si no se usa, mejor. Pero siempre hay que tener eso. Se debe convertir en un hábito. Es un hábito, correcto. ¿Cómo? ¿Qué le decimos al hogar? No solo al docente para que no sea como responsable, sino a todos los que estamos aquí en cabina. Por ejemplo, mi personal literalmente está entrenado. Tiene mucho tiempo con nosotros, los operadores particularmente, y digo yo que pueden tener un comportamiento diferente, pero ¿cómo hacerlo en lo cotidiano para que esto funcione? Bueno, de hecho yo ahí difiero algunas palabras que dijo el Libertador, que decía que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Yo pienso que la naturaleza primero es impredecible, podemos tener algún tipo de situación de predecir algún tipo de fenómeno que vaya a pasar, pero es impredecible y es indomable. Mira, nadie se imaginó que íbamos a tener un doble terremoto. O sea, el primero golpeó y el segundo devastó. Y hay rescatistas que asoman esta posibilidad parecido a un apocalipsis por la dimensión de lo que vieron al momento de llegar a La Guaira. Y muchos edificios se cayeron en 6 segundos, 8 segundos. ¿Qué puedes hacer tú en 6 segundos, 8 segundos? Cuando la misma educación en riesgo nos decía que había que meterse bajo la mesa, colocarse donde había columnas, las columnas cayeron, las mesas cayeron, y ahora se transforma una nueva teoría que se llama el triángulo de la vida, que posiblemente pueda salvaguardar la vida de con aquellas personas que están en riesgo. Sismo, correcto. Exactamente. Entonces, bueno, lo primero que yo haría en la parte educativa dentro del hogar es conocer dónde estamos viviendo. O sea, si estás en una llanura de inundación, si estás en un talud, la geología del lugar, qué pasa por cerca a tu vivienda, cuáles son las vías de escape más próximas a esa vivienda una vez que salgas de tu vivienda, si hay espacios donde no haya ningún tipo de infraestructura. Pero el nivel de respuesta, a mi parecer, es algo que nadie lo va a saber sino hasta que llegue el siniestro. Pero es necesario estar preparado. Pero es necesario estar preparado, tener un kit, un botiquín, agua, linterna. De hecho, me conmovió la historia de un niño que dice que él se salvó y el teléfono estaba partido y logró prender la linterna y hizo un mapeo de la zona con lo poco que le quedaba de la batería y vio todo lo que había hasta que cuando se le acabó la luz de la linterna procedió a ver cómo podía escapar. Entonces, eso es, o sea, tener iniciativa ante un tipo de sistema de estos de riesgo que nadie sabe cómo va a actuar. De repente tú dices que estás preparado, pero llega el siniestro y te quedas paralizado. Así es. Profesor Javi, muchas gracias por compartir estos minutos y tener una visión totalmente diferente, pero que está centrada en lo mismo. Es importante, ¿quieres agregar algo más? Sí, quería hacerle un llamado a los entes gubernamentales, especialmente al gobernador, al alcalde, que por favor, ¿verdad?, se aboquen a hacer una inspección de toda la infraestructura que se encuentra en Mérida. De hecho, uno de los especialistas, Yamamoto, que fue de los que llegó hace poco de Japón y bueno, trabaja en Estados Unidos con muchas corporaciones antisísmicas, decía que hay que hacer una evaluación de todas las edificaciones, porque tenemos edificaciones de los años 80, 90, hay que hacer inspección, evaluación del cemento. De hecho, cuando llegaba acá a la emisora, lo primero que te dije es que la solapa, que es la mampostería que hace vida acá en el edificio el EVA, está vencida. Uno toca el cemento y se ve cómo se disgrega en la mano sin necesidad de ningún tipo de esfuerzo. Parece